Viene más que nunca, nos envía un mail. La señora Pando. Pero lo leemos y mentira que lo vamos a poner porque el mercado, no sé, la mayor mercado, hablaba y ella lo interrumpía y decía, por el Ejecutivo Nacional, Presidente Nacional de la Mujer, que nos acompaña en nuestra vida y las que nos acompañan en la lucha. Y además, bueno, puede ser el tuyo el único caso. Hicimos casos. Sus angustias, agregó que no cree exactamente, para Pando comentó más tarde que no había dado la Casa Rosada del presidente Luis Patti. María Cecilia Pando... Muy bien, ella no podía asistir, yo le pedí si podía, me interesaba saber qué era lo que iba a ir a hacer, mujer para avisar que iba a ir, di mi nombre, tipo de problema, cuando llegué a la casa del gobierno, mi su marido? mayor siendo discriminación, es algo totalmente ridículo que no es nuestro país. Ahora María Cecilia es un hombre, no pertenece a... Yo en ese momento se lo dije y la agarré. Acá la esposa de militar o familiar de militar que habla de la carrera responde. Es más, me dijo que mi marido tendría que haber dado opciones a sus superiores que no estaba de acuerdo con lo que yo hacía o cómo actuaba. Ahora, ¿y por qué tiene que denostarla a usted cuando quizás piensa lo mismo? Pues es una expresión que usted la vierte. Aparte, yo soy bastante grande para hacerme... Me preocupa de todo esto a mí, y le hablo con la mano en el corazón, ¿no? Y me parece que todavía estamos en Argentina en los 70. Yo creo que hay que empezar a mirar para adelante. A mí también, pero yo recuerdo, hay cosas más graves en nuestro país. La gente se muere de hambre, la gente no tiene trabajo, la educación es pésima, y bueno, y el presidente revuelve la basura. O sea, todos queremos olvidar eso. Ya es hora que haga buena política y no entre todos, pero él no quiere. Él es el que incentiva el odio, incentiva la confrontación, y yo la verdad que yo estoy cansada. La mala práctica que fue algunas leyes que de la Argentina moviese de punto final. Digamos, la Argentina debió haber permitido que la justicia terminara el tema, sí, que fueran condenados quienes participan en película una vez por todas y empezar de cero, porque si no, digamos, seguro acá hay un gran responsable que es la justicia argentina, que no tuvo, no sé, la sabiduría suficiente, o fue genuflexa a la hora de decir esto. No creo en la justicia argentina, usted discúlpeme, para mí no estamos viviendo en democracia, acá se hace y arma el señor presidente. No creo en la justicia, es lamentable diciendo, pero lo digo porque sé. María Cecilia, ¿usted fue a la justicia, recurrió a la justicia por el hecho de su marido? No, mi marido está haciendo su reclamo como la parte militar, dando como mi confianza por el tema de la libertad y bueno, por todo ese tema. Ahora, ¿y su abogado qué le dice? Porque decía, creo que usted tiene derecho a apelar a la justicia. Patrón. Todos tenemos, sí, bueno, ese tema es el que estamos trabajando con mi abogado, pero se dicen que la discriminación no es un delito. Está tipificado, en la Argentina está el INADI. Bueno, yo fui con Luis Dualde, no me quiso recibir, me derivó al INADI porque no era un tema de acción según él. Fui al CELS, en el CELS, bueno, no lo pude encontrar a Berbisky todavía, me atendieron circas, abogadas, amorosas, pero me son dos cosas totalmente distintas. Mi marido es grande y pelea sus cosas, y yo peleo por lo mío. O sea, he golpeado muchísimas puertas, he hablado con diputadores, hacer en este tema. Hoy me discriminan tapar la boca a mí, mañana lo van a hacer con cualquier argentino. Eso no lo podemos permitir porque yo quiero vivir en democracia. Ahora, María Cecilia, digamos, usted trabaja en la de diputados. Yo soy como asesora, sí. Ahora, esta semana empecé a trabajar. Pero todavía está trabajando. Ahora, yo le preguntaba es esto. ¿Y los diputados qué le dicen? No, me encontré con diputados que no me sentí brava, que sos bueno, y hay gente que todavía... O sea, todos tienen su derecho... No, yo no hablo ideológicamente, yo le hablo de un hecho puntual. Sí. Ideológicamente usted y yo podemos disentir en un montón de cosas. En realidad, por la libertad de expresión... Puntual, la libertad de expresión. Es una aberración lo que está haciendo, en realidad, el presidente de la Nación. Ahora, ¿usted qué hay 6? ¿Y qué ocurre todo esto que le ocurrió? Mire, no sé, para mí el ejército es uno solo. Acá él lo quiere dividir en dos, como diciendo los asesinos, que para mí, bueno, obviamente mi postura no son ningunos asesinos, y el ejército nuevo, no solo con los mismos ideales,
y todo lo que necesitamos. Pero digamos, posiciones Hay posiciones, el presidente... pero no solamente, sino dentro del mismo ejército, de lo que dijo el general Balsa, que se repudia la actuación del ejército en 1976 también. Eso es lo que dijo el general Balsa, porque el general participó en aquella época. Si buscamos o acercar los documentos, el general participación como que estaba destinado a granaderos a caballo. Entonces, y él participó, o sea, que lo niegue o que se saque de la lista porque no quiere ir preso y así mandar al frente a los otros, es una actitud de cobarde. De Bendini. De Bendini y de Balsa también. ¿Cree que el ejército reivindique el día culpa por el terrorismo de Estado? ¿No le parece que es sano también para los militares que vinieron? Lamentablemente por las víctimas, sí, porque todos nos tenemos que recordar que fue una guerra, que no fue, que actuaron bajo un gobierno constitucional. Eso lo tenemos que recordar. ¿Y por qué en ese momento están los terroristas en el poder? Bueno, pero no todos fueron terroristas. Bueno, discúlpeme, Bonazo es un terrorista confeso. Es diputado. Ahora lo acusa a Patti para que no vaya no, pero a llamar... pues yo digo que tiene que ser ley pareja para todos, aclaro. Ah, yo también, por supuesto. Por eso, pero lo que yo digo, pero lo que me parece, a mí a veces perdemos el origen y, digamos, al margen de lo cometido el gobierno de 1975. Obviamente. Firmar el folleto, ¿no? Sí. Donde se venía la subversión. A mí me parece que el terrorismo de Estado, despido por quienes asumieron el gobierno, fue también gravísimo. Hubo dos terrorismos de Estado. Uno, firmar, queriendo que se aniquile, y era. Bueno, de aquella época y ver cómo la gente desespera pedían que se hicieran cargo del país. No, desde ya, yo desde ya eso yo lo dije cuando empezó el programa. Cuando había algo, golpeaban la puerta y militares, eso lo dije, siempre lo dije. Sí. Y hay que recordar también lo del 76. Pero siempre hay que mirarlo en el marco de una guerra civil. Y los terroristas atentaron contra el pueblo argentino, ¿sí? Empezaron ellos, y los militares, y no fueron los primeros los militares venían, ¿sí? Ahí llamaban militares, atacaban los regimientos, secuestraban a la gente, ponían bombas, y fue una época muy difícil, pero no tenemos que volver 30 años atrás, no tiene que volver a pasar, hay que mirar hacia adelante, no nos podemos dar la madura de la vida. Todo esto Esto justicia, pero no, se mira de un solo lado, ¿sí? Pobrecitos eran aquellos jóvenes cuando no fueron jóvenes, las tienen que los educar a estos chicos para matar y para poner bombas. Está bien, digamos, yo le puedo decir que el campo de concentración, el Estado tenía argentinos clandestinamente, siendo Estado. ¿Las cárceles del pueblo? Que sí, tenían los montoneros de ELAR. Me acuerdo de tantas cosas. Por eso, yo le quiero... El problema, no hay que justificar nada, mucho menos el terrorismo de Estado, porque esto a todos nos llevó a CONADEP 11.848 muertos, según la CONADEP, probado. La CONADEP, yo me lo tomo todo con actitud. Probado. Dos más que no se sabe cómo justificar. Claro, y no justifico, me parece un horror. Pero de nuestro lado, recordamos a la chica de Lambrusini, 15 años, totalmente, a la chica de 3 años, pero nadie dice, Ragure. Pero digamos, yo no quiero discutir los 70 porque me parece que estamos en el 2006. No, es verdad. Pero tampoco reivindiquemos el terrorismo de Estado porque hacemos una apología. No, yo no estoy haciendo en ningún momento el delito. Sí, reivindico a esos hombres que lucharon en tenor y que hoy están injustamente en guerra civil. María Cecilia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿No le parece que responde de no haber estado a la altura de las circunstancias? Si el ejército hubiera enviado a juicio justo por la justicia, como lo indica la Constitución Nacional, más a los delincuentes, a justicia los encontraba inocentes, lición, pero no torturarlos o con cárceles clandestinas o abusos que se comprobaron. Yo estoy muy lejos de justificar cualquier tipo de terrorismo, ni de Estado, ni de la población en ningún lugar, pero me parece que la mejor garantía del ejército argentino hubiera sido en esa época enviar a la justicia, y una justicia que sea creíble, no generar o armar cárceles clandestinas, más allá de que muchas de las cosas que usted diga son bombas, hacia otro lado también, pero eso es a la justicia. Fue un momento muy especial y tenemos que evaluar la historia en ese momento con las cosas que pasaron en ese momento. Usted no se olvide que los terroristas se infiltraban por cualquier lado. Bueno, así también se infiltraba, María Cecilia. Fue muy difícil, hasta los mismos militares no sabían bien, no sabían cómo actuar en ese tipo de guerra. Pero... fue un momento muy difícil. Ahora, volver 30 años atrás, cuando se dan un montón de cosas, y sabemos que se están desvirtuando. Lo que pasa es que yo creo, María Cecilia, que el absoluto no es un golpe de Estado, porque lamentablemente estos militares golpistas de aquella época, que su marido que edad tendría. No, 10 años. 10 años.
Sí. El ejército el cual suma la Constitución Nacional no es el mismo de aquella época. Sí, Yo no lo veo a su marido No, por favor, no tiene que subir ningún militar al poder. El militar no está formado para estar en el poder. En aquel momento que se tenía que hacer gobierno, competente el gobierno. Entonces el pueblo... No, todo estamos porque yo tenía 18 años, Y más para grande. mí también, buena votación. Se hayan perpetuado en el gobierno. María Cecilia, le mando un beso grande. Yo que intentamos un montón de cosas. Sí. Para mí la censura a una mujer que habla en un gobierno democrático me parece nefasta. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Igualmente le digo que sigo pensando que fue terrorismo de Estado. Bueno, está bien. Es libre para pensar y decir lo que quiera. Un beso, usted también, un beso Bueno, grande. muchas gracias, Leo. María Cecilia Pando es la esposa del mayor Mercado, que ha sido suspendido, que ayer irrumpió en la Casa de Gobierno. Hay un libro que se lo voy a recomendar a todos. Se llama Decíamos Ayer. Yo lo voy a recomendar a todos. Hay que leer, yo lo leo. Son todas las tapas de todos los diarios de 1975 a 1982. Léanlos. Vale la pena leerlo, vale la pena repasar la historia. Pero repasarla con las dos miradas, no con una sola mirada. Yo sigo diciendo, y lo digo porque cortó María Cecilia Pando, para mí hubo terrorismo de Estado. Y para mí hubo ineficiencia, ineficacia del poder del Estado, o sea, del Estado argentino, para poder controlar, se llamó en su momento, la subversión, o los subversivos, o el ERP, o Montoneros, lo que sea. Yo tampoco creo que haya habido una guerra. Porque cuando el Estado tiene insurgentes en su república o en el Estado que tiene que controlar, se llama, no es guerra. No es guerra, la guerrilla no es guerra. El Estado tenía todos los resortes para haber hecho justicia. Claro. Tenía el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y ha suspendido las funciones legislativas. Lo que pasa es lo que hay que tener en cuenta, que es la palabra subversión. Significa subvertir el orden constitucional. El ejército subvirtió el orden constitucional, porque aparte anuló un poder del Estado que era el poder legislativo. Y aparte habían llegado por un golpe de Estado. Después cometieron el gran error, el gravísimo error, gravísimo, por decirlo a mí, gravísimo, esto lo digo con los dos ojos, no con un solo ojo, de haber clandestinamente, y miren los delitos, robado bebés, torturado personas, violado mujeres, robado bienes, haber vendido los bienes robados, enriquecerse con plata ajena, enriquecerse con campos de que ellos llamaban subversivos. Recuerden, si no el caso, recuérdenlo, un banco, se quedaron con un banco. Recuerden otros tantos hechos más. Y frente a esto, había un grupo que efectivamente había colocado bombas, había hecho esto, había hecho lo otro. Pero también, si ustedes leen las causas judiciales, en muchos casos lo hacían grupos de operaciones, de tareas, para justificar la detención y represión contra ciertas personas que pensaban diferente. A mí me detuvieron varias veces, una vez por llevar un libro de Carlos Marx. Yo estudiaba Derecho y tenía que rendir el marxismo. Y como era el tema que tenía que rendir en la cátedra de Arturo Rodríguez Varela, que aunque les parezca increíble, el ministro de Justicia de Videla. Entonces yo tenía el libro de Marx que decía Facultad de Derecho. Me detuvieron, lo rompieron y lo quemaron y tuve que pagarlo. Y ahí me cortaron el pelo, hice una cruz en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba leyendo un libro de Carlos Marx. En la Argentina se prohibió la difusión de música porque pensaban que era comunista. Comunista. Entonces lo que no se puede permitir es la vejación y la violación de las garantías máximas que puede tener un ser humano, que son sus derechos humanos. Y estoy hablando sin ideología, sin ninguna ideología. El Estado, cuando es Estado, tiene que velar por el bienestar de los digamos, de los conciudadanos, de los ciudadanos, habitantes de ese país. Cuando el Estado cree que vela torturando y matando a quien piensa distinto, no vela por nadie, al contrario. ¿Qué hace el Estado? Me aprieta, me da temor, se llama terrorismo de Estado. Cuando el Estado me aterroriza, se llama terrorismo de Estado. Súmenle a esto, cárceles clandestinas. Si el Estado tiene el servicio penitenciario a su disposición porque hay una tiranía, y tiranía no es un término mal aplicado, tiranía es porque hubo un golpe de Estado y el que asume no asume por votos es tirano.
estoy hablando sin ideología, ¿eh? Esto es derecho constitucional. ¿Cómo se llama? Historia política, teoría política, lo que ustedes quieran. Asume un tirano que tiene la suma del poder público, porque él designa los jueces que tienen que ir, porque no existen las ternas de jueces, que según nuestra Constitución eran en aquella época por el Senado, tenía que tener pliego del Senado, acuerdo del Senado. Tiene la suma del poder público. ¿Qué necesidad había de robarse bebés, robar las casas, arrojar gente en aviones al mar, haber matado a Quintete, a Azucena Villaflor, haber coartado cualquier libertad individual, haber impedido el derecho mío de reunirme, porque si éramos 3 o más, haber decretado sin que me diera absolutamente nada un estado de sitio, teniendo en cuenta que eran gobierno? Digamos, ¿qué razón había para hacer lo que se hizo después? Pero también pregunto, ¿qué razón había para firmar un decreto cuando estaba en vigencia el Código Penal? ¿Qué razón había? ¿Qué razón había para ordenar aniquilar una subversión cuando seguía en vigencia el Código Penal? ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Que no se respetaban tampoco los principios legales de la Argentina? ¿Qué razón había para que algún político, no voy a dar nombres, diga, hagan historia y recuérdenlo, diga, no es un buen momento para sostener a la presidenta? ¿Qué razón había para que un tipo se escape a Montevideo y diga, ajá, ¿se acuerdan? Hildo Herrera, yo me borré? ¿Qué razón había o qué sentido había? ¿Qué le había pasado al país en aquel entonces? ¿Qué nos había pasado? ¿Qué nos había pasado para haber aceptado un ministro como él? ¿Qué nos había pasado a los argentinos para ir y festejar, y acuérdense, festejar el golpe de Estado? Festejarlo, celebrarlo, porque nos sacábamos de encima, se decía en aquella época, a un medio pelo, presidenta que estaba desquiciada, cuando faltaban, si no me equivoco, 3 meses para las elecciones. 3 meses. ¿Qué razón había? ¿Qué le pasó a la Argentina? ¿Y qué nos pasa hoy? Que ideologizamos desde este año, desde esta época, aquella época, que estaba altamente ideologizada. No pretendamos comprenderla hoy, no nos equivoquemos. Aquella época ya pasó, es historia. El tema es cómo nosotros recepcionamos la historia. En aquella época no hubo ni vencedores ni vencidos. Todos perdimos, todos. Absolutamente. Fundamentalmente, perdió la Argentina. Fue la que más perdió. Reivindicar hoy el 70 es lo más ridículo que hay, es absurdo. Estamos en el siglo XXI. Lo que pasa, que acá viene la gran deuda que tiene la política y la justicia con nosotros. La primera deuda es haber terminado con las causas que estaban investigando lo que pasó. La segunda deuda es el indulto. La tercera deuda, que fue la peor, que fue la primera, si quieren, punto final y obediencia de vida. Entonces, el Estado argentino, una vez más, no tuvo espaldas para sostener el lío que se le venía. El Estado argentino era tan débil, fue siempre tan débil, que no pudo aguantar que parte de sus empleados, que eran los militares, vayan a la justicia. Y después fue tan débil o pretendió pacificar con una firma. De la misma manera que creíamos que entrábamos al primer mundo, golpeando la puerta. Y de todas formas nos equivocamos. Lo que pasa es que ahora, para enmendar errores, lo más sano es abrir los dos ojos y mirar de una sola vez. Y decir, hacer un mea culpa, porque yo nunca escuché el mea culpa de Firmenich, por ejemplo. Escuché el de Balsa. Hace poco el de la aeronáutica. Y el de la Armada lo escuché a mí. Pero ustedes escucharon un mea culpa de todos y decir, muchachos, ¿cómo nos equivocamos? No era la forma. Reivindicar al Che Guevara en Argentina no tiene ningún sentido. Porque si no hubiéramos seguido las ideales del Che Guevara, hoy no habría un 53% de pobres. Creo que esta es la razón más importante. El resto, qué sé yo, cada uno pensará distinto. Yo lo que dije fue sin ideologías. Después ideologícenlo si quieren. Pero hablemos de una portada sin ideologías. Aunque la ideología es una muy buena palabra. Porque ideología significa vivir de acuerdo a mis ideas. Ahora, me gustaría saber si todos los que hablan tanto son coherentes
y viven de acuerdo a lo que exponen como idea propia. Me encantaría saber, me encantaría, porque me parece que más de uno que mira con un solo ojo vive de una manera que habría que vivir mirando con el otro. 44820090, hacemos una pausa, disculpen esta disertación, porque realmente, pero ojo, a pesar de sus ideas, nadie puede, nadie debe en la Argentina censurar al que piensa diferente. Menos, por ejemplo, echarlo al gallego, por ejemplo, porque su mujer piensa algo diferente en nuestro programa. Si no te comes al caníbal lo podés poner preso, lo que quieras, lo que no podés hacer es comértelo. Y acá se están comiendo al caníbal. Yo no quiero ser un caníbal. Menos de un estado caníbal. 448200